días. A nombre del Centro Cultural Petroperú les damos la más cordial bienvenida a un nuevo ciclo del Foro para Escolares Conocer es Querer. En esta oportunidad el tema está enfocado en participación de la mujer en la ciencia, un programa de conferencias dirigido a estudiantes y docentes de nivel secundaria. Estas conferencias serán presentadas por 4 científicas, cuya carrera profesionales nos brindan un vistazo al trabajo de investigación que vienen realizando en bien de la sociedad, con temas sobre la biodiversidad, diversidad zoológica, entre otros. Hoy continuaremos el ciclo con la destacada doctora Leti Salinas. La doctora Salinas es jefa del Departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesora asociada del Departamento de Zoología. Tiene más de 25 años de experiencia en la investigación sobre la ecología y conservación de aves en el Perú, en especial en ambientes áridos y semiáridos y en aspectos de interacción plantas-aves. Ha publicado numerosos artículos y contribuciones en congresos nacionales e internacionales y ha escrito capítulos y libros sobre aves. Es autoridad en CITES para su especialidad y miembro en comisiones para MINAM y MINAGRI, creadora y directora del programa de educación ambiental Conociendo Nuestras Aves. Muchísimas gracias, doctora Salinas. La escuchamos. Muchas gracias, Rocío. Un gusto poder estar en este ciclo de charlas, y aquí muy gustosa de poderles compartir un poquito de lo que yo he estado trabajando. Mi investigación en Perú, en aves, se realiza en la costa, en la sierra y en la parte amazónica, pero voy a compartirles ahora una parte muy importante de mi trabajo que ocurre en la zona costera y específicamente en ambientes urbanos. Bien, entonces, bueno, empezamos agradeciendo esta linda invitación de PROMPERÚ para este ciclo de charlas. Es muy importante cómo llamaron al ciclo. Conocer es querer. No se puede querer y más defender o proteger aquello que no se conoce. Todo empieza con un proceso de eh, conocimiento, de apreciación, de valoración, y eso genera empatía con la naturaleza. Así es que para mí es un gusto compartir con ustedes. Si bien está centrado sobre las aves del ambiente desértico, va a tener como protagonistas principales a unas aves muy sencillas, muy modestas, pero que tienen tantísimo que enseñarnos sobre la naturaleza, sobre la acción del hombre en la naturaleza también. Bueno, queridas niñas, vamos a hacer como un recorrido a través de este espacio en donde estamos realizando la investigación. Nuestro país es un país estupendo, es un país, tantas veces que ustedes han leído y han escuchado cómo se ubica este espacio físico que es Perú en el contexto de todo el planeta. En el mundo hay más de 200 países, pero muy pocos son los países que son megadiversos, y Perú forma parte de uno de esos países megadiversos que tienen entonces una gran cantidad de organismos de diferentes grupos taxonómicos, y donde la riqueza biológica no solamente se expresa en cuanto a los números, no son un tema solamente de cuántas especies son y en qué números son, sino todo lo que viene con ellas, desde sus genes, cómo se estructuran, cómo han evolucionado, cómo interactúan entre ellas, ¿no? Nuestro país no solamente es rico en cuanto al número de especies, sino que los procesos ecológicos, las interacciones de los organismos son también, incluso algunas veces, como únicas, es decir, que existen muy pocos lugares del mundo en donde ocurren algunas cosas que está sucediendo entre las interacciones de los organismos. En cuanto a nuestro territorio, podemos ver allí un área también que es un espacio con una población humana muy importante, con los datos estimados para este año 2020. Y en la capital de nuestro país, que es Lima, ¿no?, la ciudad en la que me encuentro yo ahora, vive el 30% de la población. Conocer todos esos aspectos son importantes, porque entonces el conocimiento y el compromiso que vamos asumiendo con los organismos empieza a tener otra connotación, porque necesitamos saber también cómo hacer la gestión de la biodiversidad, qué rol tienen los humanos, qué podemos hacer, que todas las acciones, desde las pequeñas, desde las muy pequeñas, todas cuentan para el beneficio de la conservación de la biodiversidad de nuestro país.
Es una población humana creciente y es una población humana multicultural, eh, con muchísimos grupos eh, mm, con lenguas originarias, ¿no? Eh, con unas visiones muchas veces distintas y muchas veces con mayor conexión sobre la biodiversidad. Cuando una persona que no es peruana, sino cualquier habitante del mundo, cualquier ciudadano del mundo, del lugar más remoto, imaginémonos Finlandia, Groenlandia, este, no sé, a cualquier país, y preguntamos qué sabes sobre Perú. Probablemente lo que más conozca sobre Perú, si es que no ha venido, ¿no? Es los dos elementos más icónicos de nuestro país cuando nuestro país es promocionado fuera, que es Machu Picchu. De hecho, los recursos que ingresan a nuestro país por turismo de Machu Picchu eh, son una parte muy importante de los ingresos que vienen para visitas culturales a nuestro país. Y el otro destino más importante son las líneas de Nazca. Pero miren que desde este momento ya el visitante extranjero tiene dos visiones, porque miren qué diferente es imaginar esta fotografía o ver esta fotografía de Machu Picchu que nos muestra un lugar húmedo, una ceja de montaña y las líneas de Nazca que están ocurriendo en un desierto. Desde entonces ya en la mente de cualquier persona del mundo empieza a haber una especie de dualidad o de mayor variación de las cosas que está ocurriendo en la biodiversidad de nuestro país. Aquí en esta imagen abajo, como si fuera, es un gráfico donde están las alturas desde la costa hasta la Amazonía, en una parte central del Perú. Y podemos ver que efectivamente en la zona costera y en la zona amazónica, los lugares son de baja altitud, pero conforme vamos subiendo hacia la sierra y luego descendiendo hacia la selva, presenta un aspecto sinuoso, y ese espacio sinuoso, ese espacio donde hay variación de altitud, es un espacio para múltiples posibilidades de espacios diferentes naturales, donde tenemos desde las zonas del desierto mismo, con dunas u oasis, zonas del bosque seco, zonas altoandinas, este, bosques montanos y la llanura amazónica en una enorme variedad. Y estos espacios diferentes, estos como imágenes distintas, son los lugares, los refugios, las casas en donde múltiples organismos van a estar ocurriendo. Las plantas van a constituir como la base en donde los organismos van a vivir e incluso establecerse. Entonces, en nuestro país hay una especie de contraste severo que ocurre entre una parte del Perú que es llamado el Perú húmedo, más otra parte que es el Perú árido. Y la parte húmeda está ocurriendo hacia la zona que conocemos como la Amazonía, pero no únicamente, porque ese concepto es mucho más amplio, ¿no? Están ahí en las cejas de montaña y algunos un poco lugares un poco más húmedos también en la parte altoandina. La zona altoandina y la parte que es más árida es como una pequeña franja a lo largo de la costa que desde el punto de vista biológico es muy importante porque tiene muchas especies altamente especializadas en esa zona, pero que también para la gestión de la biodiversidad y para la conservación, que es un aspecto que yo quiero llamar la atención a ustedes, quiero despertar el interés en torno a la conservación, pues se vuelve un reto porque en esa pequeña franja vive una parte muy importante de la población de Perú. Podemos ver en proporción, en áreas, cuáles son las zonas que son húmedas y que son áridas y qué porcentaje se encuentran protegidos. Y entonces vemos que, bueno, entonces hay una desigualdad en cuanto al nivel de protección de los lugares que son los áridos, que son los lugares justamente donde nos encontramos la mayoría de la población humana. Entonces hay mucho que hacer, no todo está resuelto. Hay algunas metas y algunos hitos que Perú ha cumplido como nación. Por ejemplo, tener una proporción protegida de su territorio con fines de conservación de la biodiversidad. En cuanto a los números, está bien,
pero hay una desigualdad. Están protegidos mayoritariamente los ambientes húmedos, los ambientes amazónicos, y los ambientes del desierto están con escasa protección todavía, y hay mucho que trabajar en ese punto para crear una gama un poco más ingeniosa, más participativa también, de protección, no solamente a través del sistema de áreas naturales protegidas del Estado. Este contraste entre la parte del Perú húmedo y seco podemos ver a través de estos mapas, cómo están estas diferentes ecorregiones, nuestro país y las dependencias que hacen gestión de la biodiversidad, como el MINAM, por ejemplo, otras veces CERFOR, están siempre produciendo material que generalmente están en sus bibliotecas y están de libre descarga, con interesante información sobre eso. En la parte húmeda, entonces, vamos a tener los bosques nublados de altas montañas, y en el ámbito de estos lugares, en estos bosques, ¿no?, en donde tendríamos plantas y hongos y otros organismos eh, usualmente estudiados por los botánicos menos conocidos, es el lugar o el espacio para que vivan aves, y ahí busquen sus frutos, ahí busquen sus insectos, ahí tomen el néctar. Entonces, y ellas no pueden vivirse en el bosque, y el bosque, para perdurar, las necesita para polinizar sus flores, para dispersar sus semillas, etc. Y mamíferos especiales de gran importancia de conservación, como por ejemplo el oso andino, el puma, ¿no?, y una gama muy importante de plantas, muchas de ellas amenazadas. En estos espacios húmedos también tenemos importante desarrollo de las culturas prehispánicas, ya fueran en la parte sur o en la parte norte, y a lo largo de todo nuestro territorio ellos estar presentes no solamente como una evidencia de un desarrollo del pasado, sino como parte de una cultura viva. Una de las cosas más impresionantes y más sobrecogedoras, de las cosas maravillosas que están ocurriendo en nuestro país, es que no solamente es un espacio increíble para la investigación biológica y sobre estos organismos tan importantes que ocurren aquí, sino que es uno de los países culturalmente más complejo y más antiguo, con una enorme herencia cultural, y que no es algo del pasado únicamente, sino que en cada uno de esos espacios podemos encontrar evidencia de la cultura presente, la conservación de sus lenguas, de sus costumbres, de sus tradiciones y de sus valores, todo a la vez. En esta parte húmeda está el bosque lluvioso de las tierras bajas, y en estos espacios en donde los ríos mismos son como serpientes en medio del bosque, desarrollan increíbles organismos. Entonces, icónicos objetos de conservación, organismos sobre los cuales los guías de turismo encuentran un medio para comunicar, para compartir la belleza, la grandeza, la singularidad, lo espectacular, lo único, lo preciado que tiene nuestra diversidad. Y así es con aves, con otros organismos, con los mamíferos, ya fueran que estuvieran en los ambientes terrestres o en los cuerpos de agua, una enorme cantidad de reptiles, ¿no?, y anfibios, pero que, nuevamente reitero, no son solo números, no se trata solamente de qué tan rica y diversa es y cuántos números tenemos y qué posición estamos ocupando frente a otros países. Más relevante es que cada uno de ellos es un ser vivo, ha nacido de una manera especial, está creciendo de una forma, requiere para el día a día comer tales y tales cosas, interactúa con otros organismos de otra manera, cómo descansa, quienes lo depredan, todo lo que lo rodea es impresionante y es complejo y conectado, nada está desconectado, todo está formando parte de una red de relaciones biológicas, y en ese proceso las plantas, lógicamente, son espacios importantes, y en esos espacios no solamente las plantas, sino también los humanos, porque dentro de la selva amazónica ocurren algunas de las más importantes pueblos originarios nuestros, amazónicos, muy diversos, complejos, muchos incluso todavía no completamente conocidos, con cosas asombrosas para seguir explorando, desde
cómo perciben la naturaleza, desde su idiosincrasia, desde la apreciación de lo que significa para ellos conservar un árbol en particular, una quebrada en particular, las zonas donde se entierran a sus ancestros, ¿no? Para ellos, la tierra, el territorio, los lugares para comer, para beber, no solamente es una cosa como ocurre en los ambientes de la costa, ¿no? No es ir y comprar en un supermercado y si no está abierto ir a otro. Las relaciones son más complejas, son muy cuidadas, son parte de su herencia. Y eso es importante porque entonces requiere de nuestra empatía para entender la importancia que los espacios físicos, el paisaje, los árboles y el agua tienen para ellos. Y lógicamente también tenemos pueblos originarios que son no contactados, que siguen huyendo de la presencia humana para seguir viviendo a la usanza de sus ancestros, cazando y viviendo de la tierra como hace siglos. Y eso es conmovedor y es muy impresionante cómo estar preparados para lograr todo eso. Es un reto para un país como el nuestro y nuestro Ministerio de Cultura y otros ministerios periódicamente tienen nuevas estrategias. Además, recuerden, por favor, que la conservación de la biodiversidad y la conservación de la cultura y la conservación de los grupos humanos no solamente lo hace nuestro país porque así lo ha resuelto, sino forma parte de una red de relaciones y compromisos internacionales. Finalmente, Perú no es un país único, cerrado y aislado de todo, forma parte de esa gran alianza de países que son Naciones Unidas, han firmado una serie de convenios, entre ellos el más importante, el Convenio de Diversidad Biológica, que va marcando las pautas sobre la conservación de la biodiversidad y la conservación de los pueblos originarios y de las culturas, con el propósito de que la humanidad se conserve a sí misma, es decir, que la conservación de la biodiversidad no tiene solo que ver con un sentido moral o ético de que es importante conservar algo porque tiene vida, sino con un sentido también práctico y necesario para poder seguir existiendo nosotros los humanos, debemos asegurar la conservación de la naturaleza. Y muchos de los secretos de la conservación de la naturaleza la presentan los pueblos originarios, que viven allí junto con la naturaleza, de la naturaleza. Así es que sus saberes, su costumbre, sus tradiciones, sus conocimientos son de gran importancia, no solamente para Perú, sino para toda la humanidad. En este hermoso país en donde tenemos esta zona tan húmeda, tenemos amenazas severas y esa parte anaranjada que ustedes ven es cómo ha ido ganando en nuestro territorio y en la parte que usualmente consideramos la parte húmeda, la pérdida de los bosques, la deforestación, que es bastante severo, sobre todo hacia la zona de San Martín y una parte de Ucayali. Entonces hay amenazas en esos espacios. Y en estos otros espacios, en los espacios áridos, en los espacios secos, ¿cuántas más amenazas podrán haber? Siendo que ya les he comentado que la parte más habitada es una zona muy extensa, el ancho de esta zona costera va entre 10 kilómetros a 150 kilómetros, se extiende entre estos grados, ¿no? Y contrariamente a lo que la mayoría piensa que solamente es un desierto, es un espacio, es como una matriz. El desierto, la zona arenosa, forma parte de una matriz en la que va cogiendo diferentes ambientes más chiquitos. Los manglares a la parte del norte, los chaparrales, el bosque seco, los zapotales, los pajonales, los tiranciales, el monte ribereño, las lomas costeras. Todos estos espacios son como pequeños oasis para la vida, pero el desierto mismo, que es la matriz, es un espacio mismo para la vida en sí misma. Hay que volver a mirar, hay que ser más observador, los organismos están como confundidos y camuflados con el paisaje, ¿no? Con el color de la arena.
La institución que ahora nos acoge para la charla les va a compartir el enlace de los libros que tenemos de libre descarga desde la Universidad Mayor de San Marcos para ustedes. Está todo el libro completamente disponible para que trabajen, y lo que quisimos hacer con ese libro es compartir con el público cuántas especies diferentes de aves son, y hablarles algo más de ellas, y decir dónde viven, qué hacen, cómo se reproducen, en qué periodo se reproducen, cuántos huevos tienen, qué comen y cositas así que son importantes nuevamente para no ver a los organismos nada más como entidades numéricas, sino en toda su complejidad. Y dentro de esa franja costera en donde está ocurriendo esta alta diversidad, en donde se les va a compartir el enlace para que puedan descargar y tener como elemento de trabajo el libro que tenemos sobre aves del desierto, vamos a centrarnos ahora en una parte más chiquita de ese desierto, que es la parte donde yo vivo, que es Lima, Lima la capital. Este espacio es un espacio desértico, entonces este espacio está establecido sobre dos fuertes influencias naturales, que son las zonas de los arenales, la zona de las cordilleras y la influencia del valle generado por la gran presencia del Rímac. Esta zona de la ciudad, estamos hablando no de Lima como departamento, estamos hablando de Lima como ambiente urbano, la ciudad de Lima. El agua de este espacio se determina en gran medida por los accesos al agua que se tiene el río Chillón, el río Rima y el río Lurín, y también limita con el mar. Es una capital ubicada en un ambiente desértico, eh, con vista al Pacífico, ¿no? Una capital compleja, hermosa también, que tiene 10.4 millones de habitantes. Es la ciudad más grande en un desierto después de la ciudad de Cairo. Entonces, lo que se trabaja también sobre ecología urbana en esta ciudad es de la mayor importancia para poder entender qué está ocurriendo en otros espacios desérticos de otras partes del mundo. Obviamente el tema más importante es la escasez del agua, por ejemplo, y cómo hacer esta gestión del agua y cómo va a afectar a la población en el futuro frente al calentamiento global, frente al cambio climático, si nuestras infraestructuras estarán preparadas, cómo enfrentar estos retos. El crecimiento en este casco urbano ha sido creciente, muy pujante, y aún incluso en el periodo de la pandemia ha crecido de manera muy importante. En general, lo que podemos decir sobre la ciudad de Lima es que es una metrópoli compleja. Es compleja, hermosa, llena de cultura, llena de arte, llena de tradición, llena de maravillosa y deliciosa comida tradicional, llena de música, de danza, pero también compleja, con problemas, con desigualdades, con dificultades severas. Imagínense la importancia de conservar espacios verdes en un lugar donde no llueve. Entonces es un reto desde muchos puntos de vista. Y tiene también dos caras, una cara hermosa y una cara llena de problemas. Entonces, para la cara hermosa, les van a compartir un enlace del video de Carlos Vives, de la canción Mañana, encargada por PROMPERÚ, en donde Carlos Vives hace un recorrido a través de la ciudad y visita la Huaca Pujiana, el Malecón Cisneros, el Faro, el Museo de Arte de Lima, el Centro de Lima, algunos de los restaurantes más hermosos de la ciudad, un poco para, para que conozcan un poco esa parte de la Lima bonita, de la Lima que queremos compartir con los turistas y decir, esta ciudad es hermosa, llena de cultura, vengan a visitarnos. Pero ya les había dicho que estábamos hablando también de contrastes, entonces nuestra hermosa ciudad también tiene su parte dramática, que es esta otra cara, una cara de
una presencia humana en donde todo parece estar descontrolado. Y entre esas cosas más descontroladas son los desechos orgánicos. En nuestro país, en Lima, se realizó una reunión COP, que son reuniones que son promovidas dentro del marco de esta Convención de Diversidad Biológica que les decía. Entonces, en esta reunión hubo espacios para que los ciudadanos compartieran cuáles eran los problemas de la ciudad, qué cosa podían hacer ellos, y la mayoría de ciudadanos que visitaron las instalaciones de la COP se comprometieron o vieron que era relevante comprometerse con el manejo de los residuos sólidos, que ese era uno de los problemas más severos dentro del ambiente urbano, y que eso es una de las acciones donde ellos podían tomar acción, ellos podían hacer desde pequeñas a grandes acciones para reducir eso como una amenaza a la naturaleza, pero una amenaza a los humanos mismos también. Entonces hay información muy interesante sobre estos puntos, sobre todo nuestro Ministerio del Ambiente, que ha trabajado mucho, ha sacado normas muy interesantes sobre normas de manejo de los plásticos, reducción de los plásticos, estimaciones del crecimiento de los residuos, dónde están ubicados los mayores lugares donde se concentra estos acúmulos y cómo manejarlos. La mayoría de las municipalidades de Lima hacen muchas cosas modernas y muy apropiadas, como por ejemplo realizar el recojo de la basura en horario nocturno, que puede parecer una cosa no tan importante, pero niñas, quiero que sepan que es muy importante porque nosotros los humanos somos animales diurnos y cuando la basura se recoge de noche, entonces estamos reduciendo la presencia de esos desechos disponible para otros animales que también son diurnos, ¿no? Entonces, si las dejamos de noche, ya la mayoría de animalitos están durmiendo, por ejemplo, las mosquitas, ¿no? Las mosquitas ya están dormidas. Entonces, porque hace frío, se han ido a dormir, entonces sacamos la basura, va a haber menos mosquitas sobre la basura. Entonces puede pasar el camión recogedor y se las lleva. Y eliminamos un problema, y no solamente es que estén presentes las mosquitas, que pongan sus huevitos y así, por poner un ejemplo, por muchos tipos diferentes de organismos. Entonces, en cuanto a las normativas, a las cosas que están escritas, en la mayoría de las municipalidades tienen claro que se tiene que hacer el recojo, que el recojo es nocturno, que tienen lugares apropiados para descartar la basura, pero siguen ocurriendo problemas. Y estos problemas es porque el tema de la basura no es un problema únicamente de las municipalidades, es un problema de todo, es un problema educativo, es un problema que tiene que ver con el respeto de la naturaleza, con el respeto al otro, con el respeto a la norma. ¿Qué hacer entonces cuando tenemos un problema? Y el problema en este caso es el problema de la basura en el ambiente urbano de Lima y Callao. Entonces hay que ponernos a pensar cómo podemos solucionar este problema. Y acá tenemos un chamán representando a otras culturas en nuestro país, que son las del norte, ¿no? De cómo poder solucionar esto. Bueno, estuvimos así nosotros algunos años trabajando sobre este tema y dijimos, bueno, vamos a trabajar con nuestros gallinazos. Nosotros en el museo trabajamos con gallinazos desde el 2002, el 2009, el 2012, en diferentes momentos, siempre desde la perspectiva del trabajo académico en la universidad. Pero en el 2015 fue posible que pudiéramos trabajar con recursos adicionales para que el trabajo científico fuera la base de una importante campaña de comunicación del Ministerio de Ambiente financiado por el USAID. Esto se llamaba Gallinazo Avisa. Entonces ahí Gallinazo Avisa en el 2015 se conecta con la investigación del gallinazo de cabeza negra en Lima y Callao que realizamos en la Universidad de San Marcos por mucho más tiempo y creó una tremenda oportunidad porque nos permitió quitar el componente político de hablar de la basura, tratando de identificar quién podría ser el responsable del mal manejo de la basura, de los acúmulos de basura, y transformamos a la naturaleza en los voceros, en los que nos alertaban. En este caso, los que nos alertaban eran los gallinazos de cabeza negra, que son una de las dos especies de gallinazos más comunes en la ciudad de Lima. Y estas aves son aves carroñeras.
Y luego les voy a contar un poco por qué la fuimos eligiendo. Los fondos para este proyecto los proporcionó la Dependencia de Apoyo de Estados Unidos, se llama USAID, y la parte creativa, el material, digamos, de difusión, los videos fueron hechos por la empresa FCB Mayo, que es una empresa estupenda con creativos y con personal también humano estupendo que lograron comprender la importancia que estos animales tenían para la naturaleza y para nosotros los humanos y les dieron una voz. Bueno, definitivamente, entonces Gallinazo Avisa es una campaña de comunicación muy importante para difundir la importancia de reducir los acúmulos de basura en la ciudad de Lima y Callao. Es un medio para hablar sobre este problema, para identificar dónde están ocurriendo estos acúmulos. Los acúmulos van a ser identificados por la mayor presencia de los gallinazos. Para hacer posible esto, entonces es que a los gallinazos se les colocó en el cuerpo GPS para poder ubicar su posición física y se les puso marcas patagiales, estas grandes, como pueden ver con esos números, y algunas se les colocó cámaras GoPro para grabar imágenes. Entonces los voceros de la preocupación sobre qué estábamos haciendo los limeños y los chalacos sobre el manejo de la basura, nos venía ahora con una voz desde la naturaleza. Para esto les comparto que el museo al que yo trabajo, que es el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue fundada en 1918 y fue fundada con un principio de investigar en el territorio nacional la fauna, flora y gea de nuestro país y difundir el conocimiento a todo nivel, es decir, que desde toda nuestra institución y no solamente yo como ornitóloga, mis colegas ecólogos, los botánicos y todos los especialistas, no solamente producimos proyectos de investigación, no solamente producimos los libros, hacemos los artículos, las ponencias, o nuestros estudiantes obtienen sus grados con nuestras investigaciones, sino que compartimos el conocimiento, porque compartir a los demás es una parte importante de nuestro trabajo y de nuestro mandato, porque eso, como se llama esta charla, conocer es querer, es decir, no puedo querer, no puedo sentir empatía si no lo conozco. Y nuestra tarea es, siendo que nosotros los conocemos, es compartir qué maravillosos y estupendos son. En este caso, lo que yo quiero compartirles es que estos increíbles y maravillosos organismos son adorables, tiernos, cariñosos, viven en familia, tienen memoria impresionante. Cuando son niños juegan con objetos, con flores, con piedritas, tienen relaciones familiares parecidas a las nuestras, pueden los nietos encontrar a sus abuelos o los hijos a sus padres más adelante, pueden acariciarse, sus caritas desnudas son súper suaves y se frotan las caritas, son en verdad impresionantemente adorables y hermosos, a pesar de que son apestositos. Bien, entonces en nuestro proyecto de Gallinazo Avisa, lógicamente eran importante colocar equipos de última generación, unos GPS, para poder hacer un seguimiento de su ubicación. Pero estos equipos son bastante caros. Entonces nosotros resolvimos comprar lo más caro que en ese momento existía de alta tecnología, que eran equipos autónomos, es decir, que se colocaban por una única vez, se colocaban y quedaban con ellos por el resto de la vida. Eran equipos de alta durabilidad, tenían su panel solar de tal manera que se cargaban a sí mismos y no era necesario volver a capturar a los organismos ni para descargar la información, ni para recargar la batería o alguna cosa. Y esto es muy importante porque estos organismos, ya les he dicho qué tan hábiles son, entonces también son muy sensibles. Si los capturas, ellos recuerdan quién lo ha capturado, recuerdan la forma de la captura, son inteligentes, pueden evadir la captura y además no es, bueno, nosotros tenemos mucha empatía con ellos, ¿no? El propósito era hacer la mejor investigación, afectándolo de la menor manera posible sus vidas y haciendo que hicieran una vida completa y feliz y plena. Entonces, capturándolos una sola vez, colocando equipos de buena calidad,
aun cuando fueran costosos. Todos los animalitos que fueron capturados fueron evaluados médicamente, y solamente si tenían las condiciones físicas compatibles con llevar estos equipos eran colocados. También solamente fueron 10 repartidos a lo largo de la ciudad, y fueron ubicados al interior de colonias, es decir, cada uno de ellos representa el desplazamiento de un grupo numeroso de los miembros de su colonia. Desde la parte de comunicación, de la campaña de comunicación, entonces el proyecto Gallinazo Avisa tiene su propio canal de YouTube, tiene su Facebook, su Instagram. Los 10 gallinazos tenían su fanpage, tenían quién era, sus propios videos, había también machos y hembras en el equipo, y todos ellos adultos. Entonces, tenemos una web, un Facebook, Twitter, el canal de YouTube. Los videos fueron comunicados entre el final del 2015 y el verano del 2016. Vamos a ver uno de los más de 11 videos que tiene la campaña. Han pasado 14 milenios desde que empezó esta lucha. De un lado, la peste y la enfermedad, escondiéndose entre la inmundicia. Del otro lado, la humanidad, ignorando plácidamente el peligro que amenaza con interrumpir para siempre sus aspiraciones de desarrollo. Entre ellos, solo nosotros, el linaje de los Catardidae, los gallinazos, los que desde siempre limpiamos la basura, aunque nadie nos quiera. A pesar de esto, durante generaciones hemos defendido al hombre de estos enemigos invisibles, armados con nuestros sentidos y un estómago capaz de destruir las más poderosas bacterias. Hemos peleado en silencio, una lucha sin tregua, porque la basura nos está ganando. La basura tomó el aire, infectó el agua, enfermó la tierra. Y ustedes aún no lo saben. Queremos ayudarlos. Sí, nosotros. Un grupo de humanos instaló en nuestros cuerpos GPS y cámaras. Con estos elementos, crearemos un mapa virtual para ayudar a los humanos a detectar focos de basura y así registrar el enorme problema que muchos aún no ven, aunque esté frente a sus narices. Necesitamos de ustedes, humanos. Únanse a nosotros, entren en la web, usen nuestro mapa, peleen. Es su futuro y el de sus hijos. La lucha recién comienza. Ustedes en la tierra, nosotros en el cielo. Bien, y entonces ese es uno de los numerosos videos que tenemos para la campaña de Gallinazo Avisa. Y nuestro gallinazo dice, nosotros en el cielo y ustedes en la tierra, porque en la campaña de Gallinazo Avisa, nuestros 10 gallinazos con GPS son parte de los gallinazos de cielo, a los que se sumen todos los gallinazos que tienen las marcas patagiales, que son numerosísimos. Y los gallinazos de tierra somos nosotros, los humanos, los ciudadanos que alertan, suben a las redes, avisan en esta esquina hay un acúmulo de basura, acá en el Rímac hay esto, hay aquello, y las municipalidades actúan, van con los camiones, recogen y todo. Entonces, fue bastante importante, tenemos más de 20,000 visitas en solamente meses. Estos son números como que durante el inicio de la campaña, las interacciones en relación a los videos, al material que se proporcionó, a la participación en las campañas de limpieza, al cierre mismo dentro del marco de una campaña de limpieza, etcétera, fueron muy importantes. Las charlas y conferencias que fueron dadas por nosotros como miembros del
de la Universidad de San Marcos. En este proyecto, el profesor César Arana del Departamento de Ecología fue quien diseñó todas las partes del trabajo que luego les voy a compartir. Nosotros del Departamento de Ornitología, nuestro colega Gianmarco Rojas, que era el especialista médico veterinario para asegurar la buena salud y confort de nuestros gallinazos, pero el Ministerio de Ambiente, el USAID, todas las instituciones que estuvieron involucradas estuvieron muy activas en cuanto a comunicar, a compartir conocimiento, a difundir. Desde el punto de vista de la publicidad, se ganaron 2 premios, el León de Bronce en Cannes y el premio Digi de Responsabilidad Social, porque en realidad, bueno, todo lo que se trabajó en el marco de este proyecto fue estupendo. Un proyecto de esta envergadura, desde la parte académica y científica, no sería posible hacerla por una sola persona. Acá está el profesor César Arana, que es del Departamento de Ecología del Museo de Historia Natural. Para los que no conocen el Museo de Historia Natural, ahí tenemos el nombre del museo, una imagen de una de las ballenas que está en nuestro jardín y la fotografía de nuestro maravilloso equipo de trabajo. Y este proyecto también requirió mucha colaboración. Entonces, además del Ministerio de Ambiente y el USAID, nosotros teníamos mucho que agradecer al CERNAN en Pantanos de Villa por los permisos para trabajar en ese ámbito, a los 2 zoológicos más importantes de la ciudad, al zoológico de Huachipa y al zoológico del Parque Las Leyendas, al arzobispado de Lima, que hizo posible que pudiéramos acceder a los tejados de las más de 40 iglesias más importantes de la ciudad para tomar muestras, a la iniciativa de Código de Barras de Perú, a la clínica, al laboratorio de análisis veterinario Suiza BET, a la clínica Rubio, para las radiografías y ecografías para nuestros gallinazos, y así sucesivamente al lab del aeropuerto Jorge Chávez. Muchísimas instituciones que hicieron posible que nosotros pudiéramos trabajar en este ámbito de la ciudad de Lima y Callao, porque es un ámbito realmente complejo. Y en la parte del video ustedes escucharon de que los gallinazos eran los que hacían el servicio de recojo de basura, y es que en la historia de Lima, de la ciudad de Lima, durante muchas décadas no hubo mayor información sobre quiénes hacían la tarea del recojo de la basura, sino estos gallinazos. Entonces, fíjense esa pintura con esas acequias, y ahí ellos haciendo la tarea de recoger eso que era orgánico, porque ellos pueden comer algo orgánico, y afuera animal o vegetal pueden comer cáscaras de fruta también. Entonces, nos han estado ayudando, nos han estado acompañando, pero la ciudad ha crecido mucho y ha crecido desordenadamente, y se produce cantidades tremendas de basura, más allá de lo que ellos humanamente pudieran hacer o brindar. Y es peligroso que además ellos, en vez de estar comiendo cosas naturales como que muere un lobito de mar o cosas de la naturaleza, estén comiendo nuestra basura. O sea, qué cosa tan terrible. Tenemos que cambiar eso, cambiarlo y trabajar todos juntos, la gente de la ciencia, la gente en el arte. Y acá en la fotografía, en la parte baja, vemos las palmeras de Pantanos de Villa, que durante unos años tuvieron unas cabezas de gallinazo, que ahora las pueden ver en Barranco. Los invito a que visiten Barranco, hacia la zona de la ermita de Barranco, van a encontrar alguna de las cabezas de la hermosa muestra de Cristina Plana. ¿Y quiénes son entonces estos gallinazos? ¿Son animales que comen basura? No. Estos animales son animales carroñeros. ¿Y qué es un animal carroñero? Es un animal que come carroña, es decir, come algo muerto. Él no mata para comer, sino que come algo que ya está muerto. Y en el mundo hay pocas aves que hacen esto. En la zona de África y Europa están los buitres, y en América tenemos la familia Catártide. Entonces, la familia Catártide es una familia de aves que ocurre solamente en el continente americano. Son 7 especies en total.
La única especie que nosotros no tenemos en nuestro país es el cóndor de California, que es uno de el cóndor más amenazado, que está viviendo al norte en la zona al norte de México y al sur de Estados Unidos, en la zona de California. Estaba muy amenazado y una de sus mayores amenazas fue, por ejemplo, por acción humana, por el incremento del DDT en las áreas de cultivo. Y la otra especie más amenazada es nuestro cóndor andino, el cóndor andino, Vultur gryphus, un animal increíble. Los cóndores pueden vivir hasta 80, 85 años. Los padres son monógamos, es decir, se enamoran, forman una pareja estable. Una vez que definen su casa, buscan la ruta de la zona para buscar el alimento. Ahí ponen un solo huevo, el huevito es incubado por 2 meses, lo crían como 6 meses sin que salga del hoyito donde hicieron el nido, y lo crían por muchos años, que puede ser 3 años o más años. Yo conozco algunas familias de cóndores, de papá y mamá, los conocemos con nombre propio, y tienen una hija de 1 año y medio, otra hijita de 3 años, otra hijita como de 8 o 9 años, y tienen esta vida familiar. Los padres se abogan amorosamente al cuidado de sus crías, al cuidado de sus crías. Y lo que conocemos más es sobre el cóndor andino, pero también tenemos el cóndor de la Amazonía, o Sarcoramphus papa, y tenemos 2 gallinazos de cara amarilla en Amazonía, y tenemos tanto en la selva como en la costa el gallinazo de cabeza roja, que está más viviendo en la zona litoral, y el gallinazo de cabeza negra. Bueno, entonces, ¿qué cosa hay que saber sobre él? Nosotros, en vez de trabajar con el gallinazo de cabeza roja, que les he dicho que está viviendo mayoritariamente en el litoral, trabajamos con el gallinazo de cabeza negra, que es la especie de gallinazo más común en el ambiente de Lima y que vive más hacia la zona del continente. Los gallinazos esta especie de gallinazo, que es Coragiza tratus, está viviendo desde el sur de Estados Unidos, todo Centroamérica, y llega por la zona de Perú y llega a vivir hasta la zona de Chile. Esta especie de gallinazo está desde la zona del mar hasta las zonas que pueden ser montañosas, medianamente montañosas. Se alimentan de peces, de todo tipo de animales que encuentran muertos. Tiene habilidad para comer también vegetales, y es uno de los pocos tipos de animales carroñeros que no tienen miedo de las bolsas de basura. Entonces las puede abrir, las puede romper y explorar lo que está contenido ahí. Por eso es que es tan importante hacer que nuestras ciudades haya recojo nocturno de la basura. Podemos ver en la zona que ven del mapita, toda morada, es la zona de distribución de nuestro gallinazo de cabeza negra. Sin embargo, están presentes en 3 subespecies, y la subespecie que está en Perú se llama la subespecie Fétidus, que es la subespecie menos estudiada. Fétidus es porque ellos tienen, su pielcita tiene un olor como que apestan, más fuerte que los otros, ¿no? Y eso lo usa como mecanismo para repeler a sus enemigos, porque entonces se defiende. Este químico que ella libera es como una especie de químico de alerta. Cuando está muy estresado lo libera de manera más severa, y es un poco para sentirse protegido. En general, estos animales no tienen depredadores, y al no tener depredadores, pues su vida básicamente dependería de tener alimento disponible. Y en las ciudades, el acúmulo de la basura les genera una cantidad adicional de alimento. Esta publicación y el gráfico que ven ahí es de una investigación realizada en Brasil, en donde se le estudió en lugares donde se acumula la basura, y había evidencias entonces de que ellos buscaban, pero no solamente de apreciación, no solamente que observa, sino que las publicaciones científicas indicaban su presencia en la zona de los acúmulos de basura. Entonces, si queríamos nosotros hablar en Gallinazo Avisa sobre la problemática del acúmulo de basura en la ciudad de Lima y Callao, entonces, ¿quién es mejor que los gallinazos de cabeza negra para hablarnos sobre este problema? Donde podrían estar ellos, podría ser una primera indicación de la presencia de basura.
conocer entonces cuáles eran las características de los lugares, si se encontraban siempre en qué lugar, cuál era su ámbito de hogar, cuál era su abundancia poblacional, cuán fieles eran a las zonas de residencia, su estado de salud, generar modelos predictivos para hacer gestión de la ciudad eran muy importantes. Para eso se hicieron investigaciones en 2 escalas. Algunos de los métodos fueron empleados para hacer una investigación en toda la ciudad, es decir, no estudiar partecitas, sino todo el ambiente urbano en una sola vista y luego en puntos selectos. Para esto teníamos diferentes acercamientos, ¿no? Para toda la ciudad, pues los sensoriamientos remotos, usando los GPS y haciendo censos poblacionales en todo ese ámbito geográfico. Y en localidades selectas, hacer observación del comportamiento, qué sé yo, observación de su comportamiento social, de su alimentación, de todos sus aspectos reproductivos, de su salud, etcétera. Bien, ¿y qué se determinó entonces en por ejemplo, en la investigación del Sukhon Ranch? Eso se hizo en las poblaciones selectas, se hizo captura, marcaje y colocación de los rastreadores, seguimiento con drones también. Hicimos un estudio piloto para saber cuál era la distancia que en promedio podían desplazarse las aves con los equipos, de tal manera que pudiéramos disponer los equipos y que al ellos desplazarse estos rangos pudieran darnos una imagen de qué estaba ocurriendo con la ciudad. Era necesario capturarlos sin generar daño para ellos, entonces usamos estos capturadores de aves que se llaman NetGAN. Aquí podemos ver la imagen de los GPS y las marcas patagiales. También se construyeron trampas con carroña, trampas atractivas con carroña, que fueron ubicadas en diferentes espacios. Recuerden siempre que hemos capturado animales dentro de su estructura social para que en el marco de liberarlos nuevamente, ellos fueran como indicadores de la jerarquía y del desplazamiento del grupo social en general. Bueno, acá, para que no estén asustados, les poníamos a veces una capuchita, mientras colocamos el GPS. El GPS fue colocado con unas cintas de teflón en la base para que reduzca la cantidad de calor que se liberaba, y luego llegaba el momento de la liberación. Hemos capturado, ya los hemos trabajado y ahora vamos a liberarlos. Bueno, cuando los liberamos, no siempre ellos querían irse, porque son organismos complejos, ya les dije, contemplativos, son animales muy inteligentes y dependen de una estructura social. Entonces, algunos no querían irse en un espacio, otro, y fuimos encontrando los espacios apropiados para cada uno. Acá podemos ver animales que están con marcas y otros que están libres, y los que están libres están viniendo a acercarse y decir, ¿qué tienes en el cuerpo? Qué extraño, te ves un poquito diferente. Y fuimos liberando así los diferentes gallinacitos, cada uno de ellos en la plataforma de Gallinazo Avisa van a ver que tienen sus propios nombres. Entonces uno era Fénix, Aela, y así cada uno de ellos. Y nosotros, después de la campaña, siguiendo durante meses y meses y años, haciendo seguimiento de su presencia, está presente, qué sigue haciendo, dónde está, porque van cambiando drásticamente de lugar, algunos, muy, muy drásticamente. Aquí tenemos la forma en que los GPS nos va a permitir, esas líneas de color, es como el GPS nos va diciendo que se ha desplazado, ¿no? Entonces, los teníamos ubicados en una zona cercana a la Universidad Agraria, pero luego se desplazaban muchísimo hacia la zona de Huachipa, y en el verano, recuerden que ellos fueron liberados hacia el final del 2015, y en el verano del 2017, cuando en Lima hubieron lluvias anómalas severas, entonces ellos se desplazaron y se fueron a las zonas como de las lomas, muy, 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 muy alejados. Los que estaban en el centro de Lima se desplazaban hasta cerca del aeropuerto. Descubrimos una serie de cosas, queríamos saber si volaban solo de día o también de noche, descubríamos que volaban también de noche, queríamos saber qué tan alto vuelan, qué tan lejos se van de la zona de su territorio, y así nuestra ciudad de Lima y Callao quedaba llena de líneas y de
y de elementos de datos que mostraban los desplazamientos de nuestros gallinazos. Y esos gráficos, esas ilustraciones que ven allí con todas las movilizaciones, vienen de elementos numéricos, porque los GPS dan como datos, los datos del GPS van a un satélite, y el satélite luego nos envía los datos, y esos datos se transforman en desplazamiento para nuestros gallinazos. También tenemos información sobre cómo ocurre su comportamiento y hemos hecho entonces investigaciones de manera selecta con metodologías muy especializadas para conocer esto, por ejemplo, como el método de mapeo para ver a una escala local qué está pasando con ellos, y esas investigaciones se hicieron en Pantanos de Villas, en la Catedral o el Centro Histórico, en los zoológicos, ¿no? Para ver cómo era su organización social, cómo interactuaban con otros organismos. Se recolectaron en los sitios donde tuvimos acceso a poder hacerlo, elementos importantes para hacer investigación. Entonces, donde ellos estaban, dejan caer sus plumas de muda. Es como si hubiéramos ido al lugar donde nos peinamos y hubiéramos recogido el cabellito que se nos cae cada día al peinarnos. Ellos se levantan, se acicalan, se acomodan para volar, y en ese proceso las plumitas que están sueltas se caen y dan lugar a otras nuevas. Entonces esas se van acumulando y se recogen, y podíamos saber como cuántos hay, qué tan antiguos eran, de qué edades están, hacer investigaciones muy puntuales sobre esas, como por ejemplo investigaciones de isótopos. Ellos comen y luego hacen una bolita como si fueran los búhos, ¿no? Botan esa bolita, que es un regúrgito, la recogemos para estudiar un poco su dieta. Se hace investigaciones con los drones para saber cómo están usando los lugares para poder acceder a los lugares que serían inaccesibles para nosotros de otra manera. También observaciones con binoculares, la determinación de las distancias de manera precisa. Utilizamos estos equipos que se llaman distanciómetros, son equipos láser que nos permiten, que uno pone en el ojo y tiene como una mira y nos da el valor de a qué distancia se encuentra el ave para poder calcular valores muy precisos de a qué distancia se encuentra, y esto con fines de poder hacer métodos de censo con valores de distancia. En todo el casco urbano de Lima y Callao tendríamos grupos de ornitólogos presentes en estos lugares para hacer censos simultáneos también, porque como ellas van volando de un lugar a otro, si están presentes nuestros censadores simultáneamente en lugares separados, muy distantes, la probabilidad de que estuviéramos sobrecontando a las aves se reducía. El diseño de muestreo es un diseño regular, porque queremos descubrir si la mayor presencia o menor presencia de los organismos se relaciona con algún factor o algún atractor específico ubicado dentro del ambiente. Les había comentado que se realizaron investigaciones o exploraciones de los tejados y los espacios donde se encontraban los gallinazos en más de 40 iglesias de Lima y Callao. Algunas de las más icónicas, ¿no? Definitivamente la Catedral de Lima, San Pedro, Santo Domingo, San Francisco, la Ermita de Barranco, y así, ¿no? La iglesia de Magdalena. Entonces, imagínense que la gentileza del Arzobispado de Lima y la sensibilidad para aceptar que estos científicos que están estudiando cosas tan extrañas suban a sus tejados y puedan recoger los regúrgitos, las plumitas, para descubrir qué cosa está pasando. Y entonces, ¿qué pasaba? Que resulta que nuestros gallinazos de cabeza negra no solamente están presentes en las zonas donde hay acúmulos de basura, sino también en lugares que no tienen nada que ver con la basura, como el lugar de estas hermosas iglesias que todos hemos visto y queremos, y que son parte del patrimonio de nuestra ciudad en Lima y Callao. En estos espacios es limpio, no hay basura, ¿no? Es un lugar tranquilo, se escucha los coros de la iglesia, se huele a incienso, es un lugar hermoso, pero están ellos. Y la razón de que estén ellos es que tienen miedo de los humanos, tienen temor de los humanos. Les he dicho que ellos no tienen depredadores, entonces no hay animales que a ellos los coman.
pero tienen temor de la gente y entonces se refugian en esos espacios, en las partes más altas, en las cúpulas, en el tejado, donde no van a subir las personas, para ahí estar protegidos de la gente. Y en esos sitios establecen sus nidos, ahí tienen a sus crías porque buscan el lugar más ideal, más con mejores posibilidades para sus crías, ¿no? Para ellos, los humanos son la amenaza, entonces colocan a sus crías en el lugar más seguro. Ah, tenemos acá en los tejados, entonces pudimos no solamente recoger los regurgitos, las plumas y demás, sino que colocamos cámaras de videovigilancia, como las cámaras para guardar la seguridad de las tiendas, por ejemplo, las que hay ahora en alguna de nuestras calles. Y esas cámaras de videovigilancia graban de día y graban de noche. Entonces, estas cámaras funcionando nos mostraban los lugares donde ellos escogieron para colocar el nido, que si había un ratoncito por allí, cómo se turnaba el papá y la mamá para cuidar del pichón, eh, y entonces en el tejado de la Catedral de Lima y en varios espacios de las iglesias se escucha música especial. La que está en la Catedral de Lima escucha la música de la banda cuando hace el cambio de guardia y toda la música hermosa que ellos tocan, las hermosas marineras, nuestro himno y cosas estupendas. Y en Santo Domingo el coro, la música, esos son impresionantes y sensibles y tienen un sentido de la audición muy buena. Los que están en la zona de Barranco están atentos a la tertulia, a la vida nocturna barranquina, a la presencia de los jóvenes, a este hermoso paseo de que está en Barranco, este hermoso puente Los Suspiros. Entonces, una comprensión mayor, conocer más, nos hace querer más, conocer que no solamente son seres, que no solamente pueden ser indicadores de la presencia de basura, conocer las formas en que eligen las zonas de reproducirse, cómo se relacionan entre sí, cómo forman sus familias, cómo se desplazan a lo largo de la ciudad, termina siendo también para nosotros que la investigamos esclarecedor. Vamos descubriendo cosas nuevas. Este mapa está mostrando en esos puntos más oscuros, más marroncitos, la mayor presencia de gallinazos y las partes de la ciudad que están más claras, más pálidas, son puntos que tienen menos gallinacitos. Hay algunas partes que están marcadas de rojo que en el caso de San Miguel, que es la zona donde yo vivo, está representado por el zoológico de Las Leyendas, porque entonces la alimentación de otros animales dentro del zoológico es una cosa que a ellos les parece atractivo porque encuentran una fuente adicional de alimento y una parte muy importante de sus colonias están ocurriendo en el centro de Lima. Entonces en la Catedral, en Santo Domingo, en San Francisco, en San Pedro, están algunas de las colonias más importantes, pero también más antiguas de gallinazo. También estuvimos explorando con los regurgitos qué es lo que comían. Y teníamos cosas como que comían lobo marino de pelo fino, casi todos los animales domésticos, ¿no? Vacas, cabras, ovejas, burros, caballos, cuyes, llamas, pero también animales silvestres, como por ejemplo caviachudi, que es un roedor silvestre, pariente del cuy doméstico, venado de cola blanca. Entonces, nos da una idea de los gallinazos ya no solamente comiendo la basura, sino ellos con capacidad
biológica de desplazarse hasta zonas muy remotas para buscar su comida. Significa que si los humanos podemos manejar la basura y podemos no dejar basura en la ciudad, nuestros gallinazos van a seguir haciendo una vida hermosa, comiendo cosas que encontrarían en la naturaleza que no tiene que ver con el problema de la basura, ¿no? Acá tenemos una imagen de la ermita de Barranco y ahí están mis estudiantes recogiendo los regúrgitos, por ejemplo. Hicimos investigaciones de isótopos estables para las plumas de las gallinazos de casi todo el ámbito de estudio y encontramos niveles de nitrógeno altísimos en la población de gallinazos que vive en la zona de Barranco. Y justamente Barranco es una de las ciudades, es una de las partes de la ciudad que es muy limpia, no hay basura en las calles, no hay problemas de basura. Y ellos comen, una parte muy importante de su comida es marina, y es que en la naturaleza, lógicamente, hay animalitos que están viejos, que se mueren, hay gaviotitas que se mueren, cuervos de mar, algunos cetáceos que mueren, lobos de mar que mueren, y ellos eh, eliminan esa carroña, y al eliminar esa carroña, como dice en el video, con sus jugos gástricos destruyen los elementos y las bacterias y hacen que eso que está muerto no se vuelva una amenaza para nosotros los humanos. Nos brindan un servicio ecosistémico muy grande. Hay un país en el mundo que es India, que pasó por un proceso dramático de casi extinción de las aves que eran carroñeras, de los buitres, y luego su gobierno tuvo que destinar una cantidad de dinero importante para reemplazar el servicio ecosistémico que prestaban estas aves. Nosotros en Lima y en general en Perú no estamos en una condición de ese tipo, pero no queremos llegar a esa situación, ¿no? Y además ser conscientes de que en verdad los organismos nos están brindando un servicio, nos están generando un bienestar. Aquí vemos a nuestros estudiantes haciendo la colecta de estos elementos de investigación que son los regúrgitos en pantanos de Villa. Los aritos más amplios representan valores de abundancia mayores que los más pequeños, y los mapas en A y B están mostrando diferentes estaciones. Y entonces, como pueden ver, es que no solamente hay como un patrón general de que en la periferia hay mayor presencia de gallinazos que en la parte más central de Lima, como le mostré hace un momento, sino que eso cambia a lo largo de los meses y cambian frente a situaciones especiales, como por ejemplo las lluvias anómalas del 2017, algún invierno particular, y así ellos son como unos indicadores de lo que está ocurriendo con la naturaleza en el ambiente de Lima. Nosotros hemos seguido estudiándolos durante el periodo de la pandemia y hemos seguido estudiándolos durante este periodo. La investigación en esta fase que empezó en el 2015 tiene un término al final del 2023, y en ese momento seguramente volveremos a replantear los siguientes pasos. En cuanto al estado de su salud y a la forma de tomar datos de sus propios cuerpos, las aves eran anestesiadas, tomábamos muestras de sangre, se hacían hisopados de esófago y cloaca para evaluar tipo de potenciales patógenos, y también asegurar que las personas que pudieran trabajar con ellos no fueran a presentar alguna enfermedad al estar en contacto con estos organismos. Se les hacía un hemograma como un análisis de sangre, su bioquímica sanguínea, se evaluaba hemoparásitos y se hacía cultivos bacterianos. Se determinaba el grado de osificación del cráneo para ver su nivel de madurez y poder asegurarnos que estamos liberando organismos adultos, presencia de muda, grasa, la longitud del ala, el desgaste del vuelo, peso corporal, el sexo definitivamente, la presencia o no del parche cubetriz y diferentes datos que son usuales en las investigaciones biológicas. Aquí vemos algunas imágenes en el laboratorio y en el museo, en el proceso de tomar todos los datos para poder, cada una de las aves que tenían sus marcas patagiales y más sus GPS, tenían toda esta información de tal manera que fueron animales verdaderamente saludables. Pueden ver en la fotografía, no estoy con César Arana, que es mi colega, pero también es mi esposo. Ven que el gallinacito está posado sobre mi mano y que no estoy usando guante, ¿no? Son muy delicados, no hacen daño con las garras, en el sentido en el que en la amabilidad en la que fueron tratados, con la amabilidad y con el respeto con que fueron tratados ellos,
es con la amabilidad con que ellos nos tratan. Entonces, son organismos complejos. Si esto podemos descubrir con un gallinazo, ¿se imaginan todo lo que hay que descubrir con todos los seres vivos que hay en nuestro planeta y en nuestro país, con estos organismos icónicos que les mostré que representan un poco la mayor, que son como símbolo de la riqueza de la naturaleza en el desierto, en la parte andina, en la Amazonía? Es que hay que darles oportunidad, hay que estudiarlos, hay que comprenderlos. Cada uno de ellos tiene algo que decir y es un proceso, no todo está escrito, hay que descubrir, hay que conocer y para hacer otro ciclo de nuevo conocimiento, ¿no? Acá está Gianmarco Rojas, por ejemplo, en la toma de datos de nuestros gallinacitos. Y luego en el laboratorio, yo les había dicho que agradecíamos a SwissAdVet. SwissAdVet trabajó con nosotros en un equipo que se llama Abaxis, que es un equipo médico creado inicialmente para trabajar, hacer los análisis de los astronautas. Porque es un equipo pequeño donde se puede ahí colocar la muestra y sale el análisis, ¿no? Como si fuera en una cinta, como si fuera una máquina registradora, como si fuera una caja registradora, saca el resultado. Y es muy fino, podíamos saber si estaban ligeramente resfriados, si aparecía que tenían alguna lesión y no veíamos la lesión, no buscamos y de pronto era una microescamita chiquitita que estaba lesionada, se le curaba. Entonces, todos aquellos que fueron liberados con las marcas patriciales y con los GPS fueron animales que estaban en la mejor condición de salud para que justamente la información que fueran a brindar pudiera ser a largo plazo. Una de las cosas que ocurre para los catártidos y una de las amenazas más graves para cóndor andino es que a veces la gente les dispara y se puede saber, y no se puede ver es la herida porque a lo mejor la munición se ha quedado atrapada dentro del cuerpo y se ha quedado ahí como neutralizada, pero el animal está en peligro porque sufre una lenta contaminación por plomo. Entonces, también nuestros gallinazos pasaron por análisis a radiografías para ver que no tuvieran lesiones osteológicas previas, ¿no? Y que no tuvieran ningún otra cosa que ya se hubiera identificado como una amenaza para catártidos. Luego está el gran proceso del modelamiento y toda la información que se puede trabajar con ellos, ampliar el proyecto hacia las zonas más periféricas. Una de las zonas que tenemos mayor interés también es en la zona de Pachacamac, pasando el río Lurín, y en general que nuestros gallinazos nos muestren un poco la belleza de la ciudad, la complejidad, el espacio de la ciudad, ya no desde la mirada de los humanos, como una ciudad para humanos, como lo mostraba el video de Carlos Vive, sino desde ese espacio donde viven los humanos, pero que todavía va dejando espacio para la naturaleza. Cada cosita que hemos trabajado son de las cosas de las más raras que se pueden imaginar, como cuál es la estructura de una pluma, cómo es el soporte interno en las plumas, cómo es el tracto digestivo, cómo es la pieza que no emite sonidos en ellos, investigaciones en salud, en comportamiento. Criamos muchísimos pichones durante ese periodo, y hemos seguido haciéndolo, y eso generó numerosas oportunidades de investigación, pero no solamente en la ciencia misma y en colaboraciones de la ciencia, sino también en colaboraciones con el arte. Aquí vemos a Cristina Planas, una de nuestras artistas más notables. En la casona de San Marcos está Museo de Arte y ahí en el segundo piso pueden ver algunas de sus obras, participando en charlas o ponencias para crear oportunidades para hablar sobre los gallinazos en diferentes escenarios, ¿no? En el ámbito de la cultura, en el ámbito de la comunicación. Acá tenemos un curso con Aeropuertos del Perú, que es una empresa locadora y que maneja el uso de los aeropuertos, y con LAB, que hace el manejo del aeropuerto Jorge Chávez, y miembros del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para el área de la aeronáutica civil, porque hay muchas cosas interesantes que hablar sobre los gallinazos. Son grandes, vuelan alto, y para hacer que el vuelo aéreo sea seguro y no sea que esta mayor presencia de gallinazos por mayor cantidad de basura
no sea una amenaza. Es un proyecto que podemos considerar exitoso desde el punto de los elementos académicos, pero también de la fuerza para comunicar, para hablar, para desarrollar empatía, para que los ciudadanos se sumen, muchos gallinazos de tierra que se sumaron a este propósito, hacer extensiva esta actividad educativa en todos los espacios donde el departamento participa. Ya les había contado, Rocío, al inicio de la charla, que yo soy fundadora de una unidad de educación ambiental del Departamento de Ornitología que se llama Conociendo Nuestras Aves. Esta unidad de educación ambiental está dedicada a la memoria y al trabajo de Javier Ortiz de la Puente, uno de los jefes de la colección ornitológica, una persona joven, maravillosa, que nos inspira. Y nosotros queremos inspirar a los niños, acompañarlos en el proceso de apreciar su ambiente natural, de respetarlo, de tener cero tolerancia con los residuos sólidos, de crear oportunidades para retirarlos y hacer eso con las entidades amigas como el Sarnam, por ejemplo. De Lambayeque, que es una de las ciudades que tiene mayores problemas con desechos de basura porque tiene todavía rellenos sanitarios expuestos, vinieron para nosotros Nailán y Zipán. Tienen nombres que evocan las culturas del norte, ¿no? Y era importante, y lo destaco porque en ese departamento se han sacrificado miles de gallinazos, culpándolos de la presencia como o sea, las personas, los humanos hacen mala gestión de la basura, los gallinacitos crecen más, tienen más crías y luego hacen saca de miles de animalitos matándolos sin estudiarlos, solamente matándolos y eliminándolos porque son como indicadores de una plaga. Entonces es una cosa ilógica. En un país megadiverso, en un país que tiene que hacer estos reportes hermosos para la Convención de Diversidad Biológica, esos actos son impensables, son dantescos, imposibles. No quiero que ustedes, niñas, cuando les toque trabajar y estén en estos cargos de decisión, pensemos que una solución es simplemente una parte fragmentada de cómo uno ve el problema, ¿no? El problema es integral y el problema lo estamos generando nosotros los humanos con el mal manejo de basura. Entonces era importante cuidar mucho de Nailán y Zipán, que vinieron de Lambayeque, vinieron traídos por CERFOR, y la aeronavegación dio cupos en los aviones para que ellos llegaran desde Lambayeque con nosotros. Vinieron en el verano del 2017 porque las lluvias anómalas que fueron tan severas en el norte hicieron que una casona donde ellos anidaban en la parte superior se cayera derrumbada, no habían personas ahí y quedaron los dos gallinacitos. Entonces fueron criados y cuidados por nosotros, así como muchos, decenas de gallinazos pequeños. Una vez que ellos estaban adultos, pues quedaron libres y animales complejos, muy hermosos y dignos. Dentro de nuestra unidad de educación ambiental, envié un enlace a Rocío y a los organizadores del evento, un enlace para que puedan ver y acceder al material educativo del Departamento de Ornitología. Tenemos muchos libritos de niños para colorear que son de libre descarga. Tenemos una serie de libritos para nuestros gallinazos, ya vamos por el tercer o cuarto número, y vamos contando las historias de las 10 avecitas que están portando nuestras GPS. Algunos de ellos fueron hermanos y otros son amigos, y además en estos nuevos capítulos contando sus aventuras con otros animalitos silvestres que están presentes en la parte silvestre del casco urbano de Lima. Talleres que compartimos con el público dentro del museo, reuniones con especialistas de cóndor andino, ¿no? Porque el conocer más sobre el gallinazo y sobre los catártidos nos permite conocer más sobre el hermano mayor, el cóndor andino. Y dentro de poco, este año, se va a realizar el primer censo nacional de cóndor andino. Espero que en las regiones donde ustedes se encuentren participen, se sumen a esta iniciativa y apoyen a las autoridades,
a las instituciones académicas, al CERFO, al CERNAN, a las ONGs, a las instituciones que en cada parte de Perú se sumaran a esta iniciativa. Conocer es querer, y el Departamento de Ornitología se da un tiempo para compartir con el público, compartir conocimientos. Aquí tenemos una charla en la zona de Lambayeque, que ya les había comentado que es importante porque es uno de los lugares donde más tasa de saca sanitaria hay para los gallinazos. Los elementos que no tienen que ver con quitar la vida de las aves, sino recoger estos elementos que se encuentran descartados en el ambiente, ¿no? Como plumas, regurgitos y demás, se transforman en elementos de investigación valiosos para nuestros estudiantes. Los gallinazos se vuelven en unos mensajeros de lo que está ocurriendo en la naturaleza, en Lima, obviamente, y luego podemos entender y comprender mejor esto a lo largo de toda su distribución, incluyendo en la gestión de las áreas naturales protegidas. Estos voceros de la naturaleza que brindan notables servicios ecosistémicos permiten servicios de abastecimiento, de regulación, de apoyo cultural, y en muchos de estos campos que se han identificado que la naturaleza brinda algún beneficio a los humanos, vamos a encontrar reiteradamente algún aspecto del aporte de estos gallinazos, y ni qué decirlo en el ámbito cultural, donde han sido cogidos. Definitivamente Cristina Planas ha sido muy importante en este proceso. Todo lo que queremos trabajar sobre cóndor andino está relacionado con cómo queremos que los diferentes actores que ven al cóndor andino sepan de él. Tenemos muchísimo que decir sobre el cóndor andino, y es llevado todo a un nivel superlativo para la conservación de esta avecita. Yo soy la madrina de la monedita de cóndor andino que estuvo circulando por el Banco Central de Reserva, que probablemente han visto en algún momento. Lima, nuevamente, y como un ejemplo de nuestro país, Lima como un ejemplo de Perú. Hay información de lo que hay en Lima, hay literatura que se genera sobre los diferentes espacios de Lima, hay un marco normativo importante. Nuestro país está sumado a la iniciativa de la Convención de Diversidad Biológica. Hay seguimientos a nivel global de cómo van avanzando las metas, como les dije, ¿no? Por ejemplo, Perú ya cumplió la meta de tener más del 10% del área territorial en áreas naturales protegidas, que era un requisito hace algunos años de la Convención de Diversidad Biológica, pero estos requisitos van cambiando. Entonces, hace algunos años era 10%, y ya ha pasado a ser que por lo menos sea el 17%, y así sucesivamente. Entonces, nuestro país va siguiendo las normas y las pautas. Y yo diría que no es carencia de normas y pautas lo que está pasando en nuestro país o en nuestra ciudad, sino que llegue estas normas y pautas a todas las personas y que todas se sientan en la capacidad de que pueden hacer algo. No es responsabilidad de otra persona, es alguien. Todos podemos hacer algo. Y al hacer algo, podemos generar un cambio. No tenemos que esperar otras partes, tenemos que hacer la nuestra desde nuestros espacios. Y en el espacio educativo, las niñas y niños tienen tremendo poder, y el espacio educativo, las horas que pasamos en clase, las horas en que estamos ideando con nuestras profesoras qué trabajar, son espacios magníficos. Están en un espacio protegido donde tanto sus profesores, las autoridades de sus colegios como sus padres los van a apoyar en su crecimiento y en la conservación de sus valores. Conservar la naturaleza es ser lo mejor de los seres humanos, y conservar la naturaleza sabiendo que necesitamos conservarla para conservar nuestra propia existencia es un sentido de lógica, ¿no? Entonces, todas estas normativas que ven acá, todas estas convenciones, todas están de libre descarga. Busquen la página web de la Convención de Diversidad Biológica, visiten la página web de nuestro Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura y Riego para la parte de CERFOR, y van a encontrar muchos lineamientos, muchas pautas. Las normas no son solamente en papel en blanco y negro, están diseñados, tienen muchas formas de cómo llegar, son PDFs ligeros, se pueden descargar.
traten de encontrar esa información. Y cuando tengan duda también y quieran contactar conmigo, escríbanme en cualquier momento, ustedes niñas o niños y sus profesores, que yo siempre voy a tener un tiempito dentro de mi actividad de clase para poder atenderlos y orientados de lo que ustedes quieran. La idea es entonces que todos podemos hacer algo. Si todos conocemos la importancia de la naturaleza, en este caso la importancia de las aves, en este caso la importancia de los más modestos y simples de las aves, de las apestositas de las aves que son los gallinazos que nadie quería y que transformamos en voceros. Entonces podemos abordar la conservación de la naturaleza, promover el arte, crear espacios urbanos saludables, hacer combinaciones con el arte. En el ámbito del arte, los invito a que vean el video de la Gran Muralla de Lima y cómo se promueve la ciudad de Lima desde la mirada de los gallinazos. Entonces los gallinazos de cabeza negra fueron los voceros de la campaña cultural en Lima, en el Bicentenario. Entonces eso, pasamos de organismos que hablaban de basura a organismos que ahora nos llevan de la mano para recorrer la cultura en nuestra ciudad. Para mí ha sido un enorme gusto y un placer muy bendecido poder compartir con ustedes esta charla, compartir el trabajo de nuestro grupo de investigación y quedamos atentos, siempre disponibles para ustedes. Estamos en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos en la Avenida Arenales. San Marcos es una universidad nacional dada hacia el Perú en general y ahí nos tendrán siempre para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Salinas. Agradecemos la interesante ponencia respecto a la diversidad biológica, los retos y oportunidades en torno a este tema y los alcances y desarrollo que hemos alcanzado hasta la actualidad como nación, especialmente a través del programa Gallinazo Avisa para detectar y reducir cúmulos de basura en Lima y Callao. Muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos la asistencia y la atención de esta mañana y nos vemos el próximo miércoles 13 de julio a las 10 a.m. en la tercera sesión del ciclo Conocer es Querer.
querer. Los esperamos para continuar con las interesantes ponencias. Muchas gracias y nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego.